Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo al filo de la semana. Hoy vamos a hablar de demasiados temas de seguridad oxigenadamente, ¿verdad? A veces la gente cuando habla de seguridad se enoja y yo creo que hay que hablar con paz precisamente para buscar soluciones racionales, porque el tema de la seguridad toca de tal manera sentimientos de las personas, porque hay crimen, hay delito, hay daño, es decir que evidentemente la tensión florece y aflora rápidamente en el discurso. No es demasiado bueno eso, lo mejor es buscar racionalidad en la lucha contra el crimen. Para empezar, hemos celebrado ya desde el 80, 43 años de la masacre del Zumpul. Los casos están documentados por las víctimas, hay una enorme cantidad, se habla de 600 aproximadamente víctimas en esa masacre. Hay reportajes documentales sobre el tema. La denuncia fue hecha muy poco después de la masacre. Hubo solidaridad internacional muy fuerte. Los sacerdotes de la diócesis de Santa Rosa de Copán fueron los primeros en sacar un comunicado público muy fuerte, y además con muchos datos. Después de hablar, ellos se desplazaron a la frontera. Es una zona que hace frontera con El Salvador y muy cercana a Las Aradas, donde se produjo la masacre. Dialogaron con los sobrevivientes. Tenían unos datos muy precisos de lo que había pasado, ¿verdad? Yo mismo que visité a los sacerdotes de Santa Rosa de Copán por esas fechas, pude hablar en el hospital de Santa Rosa con una salvadoreña víctima de la masacre, víctima en el sentido que estaba herida en el hospital, con un niño herido también, y me contaba ella que en la noche logró pasar a Honduras con los hijos heridos, cruzar el Zumpul, pero en la noche, mientras esperaba que hubiera alguien que llegara o que les ayudara o empezara a caminar, en la noche se le murieron 2 de los niños heridos que andaban con ella. Es decir, datos hay en abundancia. Lo lamentable es que todavía la judicialización del caso del Zumpul esté sin avances, ¿verdad? Esté paralizada, es decir, hay mucho dato, pero hay poca acción y poco reconocimiento. La Iglesia se esfuerza en el reconocimiento y lo hace estupendamente bien. El obispo estuvo celebrando allá, el obispo de Chalatenango, celebrando el recuerdo de toda esta gente buena que fue sacrificada allí, ¿verdad? Pero es necesario que el Estado tenga reconocimiento, que diga quiénes fueron, por qué lo hicieron, etcétera. El reconocimiento es básico para el restablecimiento de la paz en la conciencia y la judicialización es parte del reconocimiento de los hechos, ¿verdad? Hay otros casos más del presente. Ha salido la noticia de 22 feminicidios en este año 2023, en lo que va de año. Es grave el asunto, los feminicidios. Matar a una mujer precisamente por ser mujer es, yo creo que muy grave, ¿verdad? Es decir, la Asamblea Legislativa ha hecho bien en su momento en aumentar las penas contra los feminicidios, ¿verdad? Pero sí es necesario una cultura como mucho más fuerte, desarrollarla, mucho más fuerte contra el machismo, contra la prepotencia masculina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra noticia en el ámbito de la seguridad es la recaptura de los absueltos en Chalchuapa, ¿ah? Había unas personas que se les acusan como cómplices de homicidio. La jueza dice que no pueden demostrar eso los fiscales, los suelta e inmediatamente los vuelven a detener por agrupaciones ilícitas. Miren, ese sistema de acusar de una cosa y cuando no sale una cosa acusar de otra
no es lo mejor para que la gente desarrolle confianza en el sistema judicial o de investigación del delito o el sistema fiscal. Es decir, el ideal es, si hay varios delitos, acusar de varios delitos al mismo tiempo, no andar soltando y deteniendo, porque da la impresión que es una venganza por el fracaso obtenido previamente. Es una impresión, pero con las impresiones se va haciendo el criterio ciudadano de si las cosas funcionan bien o mal. De manera que ojalá la Fiscalía, cuando emprenda una acusación, acuse de todo lo que crea que debe acusar y no se espere a ver si pasa este, y si no pasa este vamos con el otro. Lo han hecho múltiples veces y lo han hecho antes del régimen actual, pero es algo que no se debe repetir, ¿verdad? También dentro de la seguridad estamos con la 14ª prórroga del estado de excepción, ¿verdad? Es decir, bueno, hasta hace poco, ahora con la muerte del policía, ha habido un momento de tensión más fuerte con el asesinato de un policía, pero se estaba diciendo que ya todo iba bien, que el experimento era el que había tenido un resultado más eficaz y fenomenal en el mundo entero, etcétera. Entonces digo, si todo va bien, ¿por qué repetir el 14º mes? Incluso dice uno, bueno, si los que quedan son poquitos, no se puede hacer eso dentro de un sistema normal de investigación adecuada y de persecución normal del delito. Si son pocos, ya no es problema, ¿verdad? Es decir, después de detener a 60,000 personas, en cuenta unos cuantos bastantes inocentes, después de hacer eso, es decir, no deberíamos pensar que quedan otros 60,000 por detener, ¿verdad? Es decir, ya sería absurdo querer detener al 2% de la población salvadoreña. No corresponde con la realidad que vivimos. Entonces, yo creo que la prórroga cada vez tiene menos sentido. Es decir, se está deteniendo a jóvenes por confusión fotográfica, a un chef lo acaban de soltar hace poco, creo, al hijo de una defensora del medio ambiente también lo han detenido, no se sabe la causa, lo volvieron a soltar cuando la gente protestó. Pero muchos trabajadores jóvenes están en situación parecida, ¿verdad? Se habla de la captura del albañil José Alfredo Grande, se habla también del uso del polígrafo para soltar a algunos de los detenidos. Evidentemente, el polígrafo en ninguna parte del mundo es prueba de delito, tampoco es prueba de inocencia. Si no es prueba de delito, no puede ser prueba de inocencia. Pero el recurrir a estos mecanismos lo que implica es la ausencia de investigación real, de investigación que debe hacer tanto la policía como la fiscalía. Sustituir la investigación de la fiscalía por el polígrafo o de la policía me parece a mí, muy negativo en el ámbito de la seguridad, ¿verdad? Es decir, eso no quiere decir que el polígrafo no sirva para nada, ¿verdad? Es decir, es algo que puede tener una dimensión indicativa, pero no se puede utilizar como prueba. Algunas empresas lo usan, yo creo que también es un abuso empresarial el uso del polígrafo para contratar o no contratar personas, ¿verdad? Aparte que hay temas que a veces se preguntan ante el polígrafo que no tienen nada que ver con el trabajo, en el caso de las empresas, o con la investigación, en el caso de la delincuencia, etcétera, ¿verdad? Yo tuve la experiencia del polígrafo con el caso Jesuitas. 3 tenientes coroneles del ejército, me acuerdo de los nombres, Rivas Mejía, López y López y Carlos Avilés. Los 3 me dijeron lo mismo en una reunión, estaban los 3 presentes, y me dijeron que tenían numerosas pruebas de polígrafo que indicaban que la guerrilla había matado a los jesuitas. Y después el mismo gobierno es el que decide que fueron los militares. Ya sabíamos que habían sido los militares, pero bueno, eso demuestra que el polígrafo es un instrumento que se puede usar muy maliciosamente, ¿verdad?
y que se puede usar de un modo muy equivocado. Mejor no usar el polígrafo, digamos, ¿verdad? Y yo creo que es mejor emplear la energía en limpiar errores, ¿verdad? Es decir, el mismo gobierno reconoce que ha habido 5.000 liberados, es un 7% aproximado de los errores, son errores graves y más en la privación de libertad de las personas. Imagínense que hubiera pena de muerte y hubiera un 7% de gente a la que se le aplica la pena de muerte que fueran inocentes. Sería un escándalo terrible. Miren, la privación de libertad no es lo mismo que matar gente, evidentemente, pero es también grave privar de libertad a personas inocentes, y un 7% es mucho en ese campo de la dignidad humana y de los derechos humanos. Si investigaran con mayor seriedad no se cometerían tantos errores, ¿verdad? Es decir, y a veces se habla de investigar, pero no se investiga a fondo, se espera a que los jueces decidan al cabo de mucho tiempo si nos equivocamos o no nos equivocamos. Preferimos jugar a la equivocación que jugar a la certeza, digamos, ¿verdad? Es decir, siempre puede haber algún error, pero yo creo que son demasiados y que hay que trabajar en eliminar este tipo de errores, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay temas que no se investigan y no se investigan a fondo, como la muerte de detenidos, de privados de libertad dentro de las cárceles. Se habla de más de 120 personas que han muerto, algunos elevan bastante el número, pero sí es un tema grave. Es decir, el gobierno se defiende diciendo que en todas partes se muere la gente y en las cárceles también. Es evidente que en todas partes se mueren. Es decir, contestarnos con cosas que ya sabemos no es contestar, ¿verdad? Es simplemente saltarse o tratar de disculparse con algo obvio, que en todas partes se muere la gente, pero cuando los familiares encuentran parientes detenidos y entregados como cadáver, que tienen marcas de golpes, de maltrato, etcétera, pues no basta decir en todas partes se muere la gente, sí, pero a base de golpes no en todas partes se muere la gente, aparte que es un delito que hay que investigar, ¿verdad? De alguna manera hemos visto algo parecido con el asesinato del policía, ¿verdad? Es decir, en vez de investigar y financiar una investigación importante, fortalecer la policía que está en Nueva Concepción, etcétera, se ha hecho un operativo masivo que más parece de propaganda que de investigación, ¿verdad? Es decir, uno puede defenderse diciendo es que es persecución del delito. Evidentemente el delito tiene que ser perseguido, pero para perseguir a 3 o 4 no hace falta que vayan 5.000. Eso es evidente, sino lo que hace falta es investigar bien a fondo dónde pueden estar, cómo se van a mover, hacia dónde podrían huir, etcétera, y probar además la comisión del delito. Investigar es lo fundamental. Estos movimientos a veces son movimientos que tienen su espectacularidad, pero que no corresponden a lo normal de la investigación. Por otro lado, no se investiga los suicidios dentro de la policía, se acusa a las ONGs de derechos humanos que no nos importa la vida de los policías. Es mentira. Es decir, sí nos importa la vida de los policías, sí queremos que se investiguen la muerte de los policías, que se lleve a juicio a los asesinos, pero también queremos que se investigue, por ejemplo, los suicidios dentro de la PNC que no se están investigando adecuadamente o no se están tomando las medidas adecuadas para luchar contra el suicidio. Van ya más de 20 suicidios en los últimos 3 años, creo 2 años y medio. Entonces, sí defendemos la vida de los policías y quisiéramos que se defendiera más. Y bueno, hoy hemos hablado, para terminar, nada más una noticia que yo considero buena. El ministro de Agricultura, Óscar Enrique Guardado, se comprometió este 17 de mayo a promover la prohibición del uso de agrotóxicos en El Salvador. Es una fuente importante de insuficiencia renal y la insuficiencia renal crónica es un problema grave en el campo de la salud pública en El Salvador. Ojalá ese control de los agrotóxicos llegue a ser realidad pronto. Y nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.
Al Filo de la Semana.